Voy a explicarles en qué consiste el modelo económico, social, cultural, jurídico y político del gobierno de López Obrador en la presidencia. Voy a tratar de explicarlo porque no es tan fácil. Básicamente hay dos modelos generales de economía, que es el modelo capitalista, liberal o neoliberal, y el modelo socialista, comunista, que le llaman de izquierda. Hay otros intermedios como el populismo, y en términos políticos hay gobiernos como la democracia, la dictadura, el fascismo, el nazismo que se dio en Alemania, el cooperativismo, X. No hagan mucho caso de ciertos detallitos que no, a veces no son muy precisos. Bueno, en el modelo de López Obrador, vamos a agarrar un ejemplo, el de las pensiones a viejitos, que yo apruebo, que quede claro. Pero eso lo vamos a extender a más cosas. Bueno, en el modelo, en la pensión que se le da a los viejitos, para empezar, no la inventó López Obrador. Se inventó en Uruguay en el año 1919 y se aplica en muchos países. Segundo, si bien es cierto que López Obrador en México la puso en la Ciudad de México porque era el jefe de gobierno, Vicente Fox, el presidente de México en ese tiempo, la puso en todo el país, que se llamaba 70 y más. La puso en todo el país, en 31 estados. Obrador nada más en la Ciudad de México. Pero para poner en la Ciudad de México tenía que tener la autorización del presidente Vicente Fox. Y aunque hubo algunos análisis y desacuerdos, tal vez de repente Fox dijo que no convenía y todo, finalmente Fox sí la puso en todo el país. Por eso dice que él la puso, no nada más Obrador. Bueno, entonces, en base a esto hay que, si tanto beneficio político ha sacado López Obrador de la pensión a viejitos, pues Vicente Fox y el PAN merecen todo el mismo beneficio político que sacó Obrador por lo de la pensión a viejitos, porque el PAN y Vicente Fox la pusieron a nivel nacional para todos los estados antes que López Obrador la pusiera ahora a nivel nacional. Bueno, vamos a analizar lo de la pensión a viejitos, que es buena si se maneja de una forma como la maneja el PAN, el gobierno anterior, y no es buena como la maneja López Obrador, y les voy a decir por qué. Bueno, el gobierno federal le da a cada viejito, el gobierno federal de López Obrador le da a cada viejito cada 2 meses una pensión para adultos mayores de 2,550 pesos. O sea, cada mes les da 1,250, 1,275 cada mes. Porque es una trampa decir que les da una pensión de 2,550 cuando es bimestral. Todas las informaciones económicas de sueldos se deben decir mensualmente, o por día o por mes, pero no por 2 meses porque engañan. Pareciera que les da esa cantidad por mes, no, es por 2 meses. Entonces, si les da una pensión de 1,275 pesos a cada viejito, cosa que está bien, para dar 4 pensiones a viejitos, sumarían 4,500, que sería el sueldo que le podrían dar a un trabajador sencillo, digamos no le dan, en vez de darle a un trabajador 4,500 pesos, le dan a 4 viejitos 1,275. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que al que le quitan el trabajo, hay dos formas de quitar el trabajo: quitándoselo o no dándole el trabajo que tendría que darse a un nuevo trabajador, porque cada año tienen que haber nuevos empleos. Cada año tiene que haber más de, no sé, 100,000 empleos, o más, no sé cuántos. Y al no crearse, a lo mejor la gente no percibe que les quitó el trabajo a unos. Se los quitó si no le dio trabajo a los nuevos que tenía que darles. No sé si me explico. Bueno, si le quita el trabajo a un trabajador y se lo da a 4 viejitos, sucede que estos viejitos, con todo respeto que me merecen, que quiero mucho, no le producen al país ni a la empresa. Van a decir que ya rindieron, sí, eso lo entiendo, pero en términos concretos no le rinden, no dan beneficio económico, porque ya no trabajan. Y ese trabajador sí trabaja. Ese trabajador que gana, digamos, 4,500 o 5,000 pesos al mes, le reditúa a la empresa o al país más o menos el doble de lo que gana, unos 10,000 pesos. Entonces, ese dinero que le da a 4 viejitos no se lo da a un trabajador, pierde el trabajo a un trabajador, pero además no genera 10,000 pesos, por decirlo así, no sé la cantidad exacta. Si este esquema lo repetimos con 2 trabajadores, se le da a 8 viejitos sus 1,275 pesos, y no se le paga a 2 trabajadores 10,000 pesos. Pero esos 2 trabajadores ahora producirían, digamos, 20,000 pesos, y los 8 viejitos no producen nada. Las empresas, al tener menos trabajadores, o el gobierno federal, no empiezan a producir. Si además López Obrador siempre ha sido, la verdad es la verdad, siempre ha sido propiamente enemigo de las empresas, a la que ha hecho que muchas se vayan, que muchas fracasen porque las hostiga demasiado, les pone condiciones muy difíciles, les quita cambia las reglas del juego, las justas reglas del juego, aumenta los salarios sin un análisis económico de lo que una empresa puede pagar por los trabajadores. Se disminuyó la cantidad de empresas, cayó la inversión empresarial, entre ellas la extranjera y también la mexicana. Se redujo la cantidad de empresas y de lo que aportan, porque aunque al principio fue un régimen fiscal estricto que les cobró a todas las empresas muy firmemente dinero que debían, a la larga ya la empresa queda debilitada y no puede generar más producción, no puede generar más empleo, no puede crecer. Al no crecer la empresa y al no tener más trabajadores, porque propiamente estos trabajadores están perdiendo sus trabajos porque se están dándose a los viejitos, deja de generarse dinero. El dinero que se le da al gobierno federal, con el cual da las pensiones, viene de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Al reducirse la producción empresarial y bajar la producción empresarial y ahuyentar la empresa, el gobierno recibe menos dinero. Al recibir menos dinero, hay menos dinero para darle a los viejitos. Pero ¿cómo es que López Obrador le pudo dar a los viejitos? Primero agarrándoles así a las empresas, pero después básicamente tomó los fondos de estabilización, los ahorros de México, que eran como más de 3,500 millones de pesos. También le redujo el presupuesto a las secretarías de Estado, a la mayoría, a más de la mitad, o a la mitad, por ahí así, no a todas. Con lo cual agarró dinero, pero agarrar dinero mandando al desempleo a muchos trabajadores que había en esas secretarías de Estado. Porque no nada más a los ricos, no, a muchos trabajadores les quitó el trabajo. También desapareciendo los fideicomisos, las ONGs, ya no dándoles dinero a esos fideicomisos, de ahí agarró más dinero. Y haciendo poca obra pública. ¿Qué quiere decir?
La gente no sabe que en este lugar se podía hacer una carretera. Como no sabía, al no hacerse no saben que no se hizo porque no sabían que se iba a hacer, pero el gobierno en ese lugar debería haber hecho una carretera. No la hizo, o sea, hay poca obra pública. En este gobierno de López Obrador, hasta su casi quinto año, ha hecho muy poca obra pública. Aunque ha hecho 3 o 4 más grandes, el país tiene poca obra pública en este gobierno del observador, poca obra pública de alcantarillado, de pavimentación, de agua potable, de luz eléctrica. Hay poca obra también de carreteras. No se han hecho casi mercados, ni museos, ni escuelas, no se ha hecho nada. Entonces, estos viejitos, 4 viejitos no producen y ese trabajador sí producía. A la larga, Obrador se gastó todo ese dinero, para empezar, perjudicando los servicios. Al quitarles el dinero a las secretarías diversas, como la de salud, la de educación, hizo pésimos servicios en las secretarías de Estado. De tal manera que una de ellas, nada más una de ellas como ejemplo, en la Secretaría de Salud, hizo un gran desabasto de medicamentos. Anteriormente no se surtía por ejemplo, por cada enfermo que no se surtía una receta médica en gobiernos anteriores, ahora no se le surte la receta médica a 12 personas. A ver si me explico. Antes no había medicinas para un paciente, ahora no hay medicinas para 12 pacientes. Y no se diga de enfermedades graves, no hay para 12, sino para 100. Bueno, entonces se empieza a repartir dinero. ¿Qué hace? La gente lo empieza a halagar y, ay, me da dinero. Pero no se dan cuenta que está perjudicando el crecimiento económico, porque las empresas no están creciendo, están cayendo. La inversión también pública está cayendo. Las secretarías de Estado tienen poco presupuesto, ya no hay obra pública. No se dan cuenta la gente, sino que les da dinero. Con eso López gana dinero, gana votos y simpatías, pero el país empieza a perder, empieza a empobrecerse a la larga. Si los trabajadores ya no trabajan por la caída de la inversión privada, por reducir el presupuesto a las secretarías, el país empieza a caer. Pero los viejitos y la gente siguen votando por López Obrador porque dicen, este nos da dinero, los otros no. Los otros se los daban en todo lo que está quitando Obrador. Bueno, sigue avanzando. Llega el momento en que ya no hay dinero porque se acabó los fondos de estabilización, los ahorros de México. Se acabó lo que le quitó a la Secretaría de Estado y ya no hay más para quitarles. Lo que le quitó a los fideicomisos, pero ya no hay más para quitarles. Y empieza entonces a endeudar al país. Si ya no hay para dar las pensiones, pues voy a pedir prestado. Y empieza a pedir prestado. Él dijo, no voy a endeudar al país. Él lo ha endeudado mucho más que los anteriores. Y empieza a endeudar. Nuevamente la gente que recibe dinero no se da cuenta porque no sabe de finanzas públicas nacionales. Pero empieza a endeudar al país. Ahora, con poca inversión privada, con poca inversión pública, con caída del empleo, al gran desempleo, con ya no haber dinero y con deuda pública que está pidiendo prestado al Banco Mundial, México se empieza a dañar, a empobrecer, y uno de efectos es que aumenta la inflación. Como la gente ya no tiene dinero, muchos de los desempleados y muchos de los mismos viejitos que reciben dinero se dan cuenta que no les alcanza, la inflación sube y no les alcanza para comprar. Pero ellos siguen recibiendo un dinero y siguen votando por Obrador porque me da dinero. Cuando el país está casi en quiebra, ya no hay trabajo. Lo único que le queda a la gente es la pensión a los viejitos que les da López Obrador. Y con más razón votan por él. La gente no se da cuenta que está dañando al país porque da dinero. A la larga, ya no hay dinero para dar, sí hay un poquito. Ya no hay trabajo, ya no hay crecimiento económico y el país está ya pobre.
y los que eran clase media se hacen pobres. No es que los pobres hicieron clase media, no. La clase media se hizo pobre y la clase alta se hizo clase media y después se va a hacer clase pobre. Y la gente dice, ay, qué bueno que ya esos rateros de la clase media o los ricos ya no ganan tanto y ganan igual que a nosotros, ¿sí? Pero esos clase media y esos ricos generaban dinero con sus empresas, con sus servicios, con sus negocios. Ya no hay dinero, se hacen pobres. En un X tiempo, el país se hace pobre, ya no hay dinero para dar pensiones, sino muy poquito. Actualmente en Venezuela se da de pensión, el CLAP es una bolsa de comida. Ya el país se hace pobre, pero se va con loas y aplausos el que dio el dinero como López Obrador. Se van creyendo que fue el bueno. Y los que siguen, los gobernantes que siguen, a ellos les van a echar la culpa. Está pobre el país por ellos. No, está pobre el país por López Obrador. Así como lo estuvo por Hugo Chávez y ahora por Maduro, va a estar pobre por López Obrador y por Morena, los que van a seguir el modelo de López Obrador. Llegando a la pobreza, muchos se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque muchos venezolanos aplaudían enormemente a Hugo Chávez porque les daba dinero y porque decían, esas empresas corruptas transnacionales, esos gringos rateros, esos europeos, no, el pueblo pobre, ¿sí? Dañó a la economía, fregó al país y ahora en Venezuela hay una pobreza tremenda. Va uno a una tienda y no hay productos. Y el producto es lo que les da el gobierno, una mugrosa bolsa de comida. Ahora esos que estaban felices aplaudiéndole a Maduro, ahora están hasta rascando comida en los basureros. Están arrepentidos. Y hay dos modelos. El de Venezuela, que está siguiendo López Obrador, que va a empobrecer a México, y aunque le aplaudan, va a destruir hasta a los que le aplauden. Y el modelo de Corea del Sur. Corea del Sur era un país pobre hace varias décadas. Ahora es está entre las 10 mejores economías del mundo. Porque siguió un modelo diferente, el opuesto. El modelo neoliberal que tanto critica Obrador. El modelo capitalista que tanto critica Obrador. Y ahora es una potencia económica. ¿Y qué pasa cuando un país es potencia económica? Que en una potencia económica como México se encaminaba a llegar a ella, los pobres viven mejor que en los países socialistas y populistas. Un pobre en un país económicamente desarrollado, como Estados Unidos, en Francia, y México iba para allá, viven mucho mejor, aunque sean de los pobres, pero junto a los de países populistas como Venezuela y otros, son ricos en comparación. Y México va para allá. Ay, no es cierto que va a ser como Venezuela. Vean los discursos de Hugo Chávez. Decía lo mismo que dice ahora López Obrador. Vean cómo daba las pensiones, hacía todo lo mismo. Y Hugo Chávez se fue aplaudido, pero destruyó al país. López Obrador tal vez se vaya aplaudido y muchos lo quieran, pero destruyó al país. Eso va a pasar. El modelo populista y el modelo liberal, neoliberal. Aclaro, el socialismo en sí mismo no es malo, pero para llevar un socialismo no puede haber presidentes como López Obrador, porque esos son populistas. Esos no son socialistas, son populistas. ¿Qué quiere decir? El populista es un narcisista enfermo de poder, dictador, que quiere ganar votos y que sea él el único importante. Eso es López Obrador, pero engañando, embaucando, con su discurso de que todos son de lo peor y él es de lo mejor. Es una mentira. Y con sus otros datos y con su modelo para que le aplaudan, es un populista peligrosísimo para México. Y no solo para México, se está metiendo con el mundo, está atacando a otros países, a la misma ONU, a la OEA. Es peligrosísimo y se puede convertir en lo que yo ya dije que ya es el anticristo, el destructor de México y posiblemente del mundo si no lo detenemos. López Obrador hay que detenerlo. Muchas gracias.